Hay una herramienta que no sirve para construir nada, no corta, no aprieta, no perfora. Su único trabajo es decir la verdad. Decirte si lo que hiciste está bien hecho o está mal hecho. Es la herramienta que mide, la regla, la escuadra, el micrómetro, el patrón contra el que se comparan todas las demás herramientas. Y hubo un nombre que durante más de un siglo fue esa verdad. El nombre que el mecánico, el tornero, el que fabrica piezas de precisión, agarraba cuando nada más en el cajón era suficientemente bueno. Se fabricó en el mismo pueblo pequeño de Estados Unidos durante 144 años y en el año 2024, por primera vez, cambió de manos. Hoy te voy a contar la historia de Starrett, la empresa que se convirtió en el patrón de la precisión, que se negó a irse cuando todos se iban, y lo que le costó quedarse. Para entenderla, hay que empezar por el peor año de la vida de un hombre. Capítulo 1. El peor año de un hombre y lo que inventó esa noche. 1878. Un hombre de 42 años. Su esposa acaba de morir. Está quedándose sordo. Lo echaron de su trabajo. Toda su plata está atrapada en acciones que no puede vender. Y tiene 4 hijos que criar solo. La mayoría en ese lugar busca otro empleo y agacha la cabeza. Él se sentó en la mesa de su cocina, de noche, y se puso a inventar. Se llamaba Leroy Starrett, y lo que dibujó esa noche fue una escuadra combinada. Suena técnico, es simple. Era una sola herramienta que hacía el trabajo de 5. Una regla de acero con una cabeza que se desliza y se traba. Con ella medías un ángulo recto, una inclinación, una profundidad, comprobabas si algo estaba a nivel, y trazabas la línea. 5 herramientas distintas metidas en una, pero el problema que Starrett resolvió no era la comodidad, era algo más profundo. Piensa en esto, cada vez que un trabajador cambia de una herramienta a otra, suma una posibilidad de error. La escuadra puede estar bien, pero la regla está gastada. El nivel puede estar bien, pero se movió. Cada instrumento suelto es una chance más de que la medida final se aleje de la verdad. Starrett juntó todo en una sola pieza, maquinada con precisión, y entendió la regla dura de la medición. Una herramienta es tan exacta como su peor parte. Así que hizo que cada parte fuera lo más exacta posible. La escuadra se vendió sola. El mecánico la entendía apenas la tenía en la mano. Y en apenas 2 años, un taller de un pueblo chico de Massachusetts ya vendía precisión en Londres y en París. Capítulo 2. La diferencia entre una herramienta y un instrumento. Sobre esa escuadra, Starrett construyó todo lo demás. Micrómetros, calibres, comparadores de reloj, reglas y cintas de acero. Con una disciplina que rozaba la obsesión. No estaba haciendo una herramienta, estaba haciendo un sistema entero. Cada pieza al mismo nivel, cada pieza con el mismo apellido. Y acá hay una distinción que lo cambia todo. Una herramienta hace un trabajo. Un instrumento garantiza la verdad. Un micrómetro Starrett no solo mide un eje, certifica a una tolerancia más fina que un pelo, que ese eje es exactamente lo que el ingeniero dijo que era. Hay una pieza Starrett que ni siquiera mide una parte. Mide al micrómetro. Es el patrón contra el que se controla el patrón. La vara que dice si tu vara está diciendo la verdad. Porque si el que mide miente, aunque sea un poquito, todo lo que construyas va a estar mal. El motor no cierra, la pieza no encaja, el ala del avión no apoya donde debe. El que mide tiene que ser el más honesto de todos. La empresa creció hasta volverse un imperio. Alrededor de 5,000 variaciones de instrumentos de precisión. 5,000 formas de decir la verdad sobre una medida. Y quedó en la misma familia durante un siglo. Cuando llegó la Gran Depresión, la fábrica pasó de más de 1,000 trabajadores a 400. Podría haber cerrado. Podría haberse vendido. No lo hizo. Aguantó con lo justo. Y siguió puliendo, calibrando y despachando. Cuando llegaron las guerras, Starrett no tuvo que reconvertirse para fabricar armamento. El ejército necesitaba exactamente lo que Starrett ya hacía. Instrumentos que dicen la verdad, a tolerancias que importan, donde un error mata gente. Cada casquillo, cada pieza de avión tenía que pasar por una medida, y esa medida salía de un Starrett. Capítulo 3. El saber que está en las manos, no en la máquina. Pero lo más importante de esta historia no es lo que hizo la empresa. Es lo que había adentro de la fábrica. Un abuelo que pulía micrómetros en 1920. Su hijo armando comparadores en el 55. Su nieta calibrando instrumentos en el 90. El mismo edificio, el mismo río, el mismo pueblo. Pulir una pieza hasta una 10 milésima de pulgada no es algo que aprendes en un semestre. Es algo que aprendes en años, al lado de alguien que lo aprendió en años antes que tú. El saber está en las manos.
Está en el sonido que hace la piedra cuando está cortando bien. Ese tipo de gente no se puede tercerizar. No la mandas a un país más barato, no la reemplazas con una máquina. La máquina puede sostener la medida, pero es el humano el que confirma que es verdad. Capítulo 4. La sombra. ¿Cómo se vacía una marca sin tocar el logo? Y acá, donde la historia debería tener final feliz, aparece la sombra. Porque a fines del siglo XX, la fabricación de esa región de Estados Unidos fue una masacre. Una por una, las fábricas de ladrillo junto a los ríos se apagaron. Y siempre con el mismo mecanismo. Una empresa que se hizo un nombre con el trabajo de su gente, la compra una corporación o un fondo. Los dueños nuevos miran lo que cuesta el trabajo local, lo comparan con lo que cuesta afuera y sacan la cuenta. Cierran la fábrica, echan a la gente, se quedan con el nombre y mandan la producción al otro lado del mundo. Las herramientas vuelven con el mismo logo, pero pesan menos, se gastan más rápido y pierden la calibración en meses, no en décadas. Esa planilla solo cuenta dólares. No cuenta el saber de las manos, ni un siglo de oficio que no se puede volver a comprar. El competidor más grande de Starrett, una marca que fue durante más de 100 años el otro gran nombre de la precisión americana, siguió ese camino hasta el final. La absorbieron. El nombre todavía existe. La empresa, no. No como la que era, no como la que importaba. Capítulo 5. La apuesta cara. Quedarse cuando todos se iban. Eso era lo que se suponía que le iba a pasar a Starrett. La presión fue enorme. Un micrómetro chino costaba $15. Un Starrett 80 o más. Para el que compra por precio, la cuenta cerraba sola. Mover todo a China, quedarse con el nombre, cobrar lo mismo y guardarse la diferencia. Starrett no lo hizo. Tomó una decisión consciente y cara. Los micrómetros se seguirían puliendo en el mismo pueblo, las escuadras armando ahí, los patrones de calibración certificando ahí. Y hay que ser honesto. Algunas líneas más baratas, hojas de sierra, cintas de medir, sí se fueron a fabricar afuera. Ninguna empresa sostiene todo en casa. Pero lo que define a Starrett, los instrumentos de precisión, los de verdad, se quedó en la misma fábrica de ladrillo junto al mismo río. Y esa apuesta, que el profesional iba a seguir pagando por lo real, aguantó. Porque el que vive de esto no compra un micrómetro como quien compra un gadget. Lo compra esperando usarlo 30 años. Que lea igual de bien el primer día y el día número 10.000. Capítulo 6. 2024. La sombra toca la puerta. Pero en 2024, por primera vez en 144 años, la sombra tocó la puerta. Starrett dejó de cotizar en bolsa y pasó a manos privadas. La compró un fondo de inversión. Y acá hay que ser justo, en las dos direcciones. La familia no vendió porque quiso. Vendió porque ser una empresa chica que cotiza en bolsa en este siglo es un castigo. Los costos, la presión del trimestre y una acción que valía menos de lo que valía de verdad la fábrica y su gente. Fue, mirándolo con frialdad, una decisión de supervivencia disfrazada de gran negocio. Y el fondo todavía no se ganó el beneficio de la duda. En esa industria, el historial de los fondos es largo y es feo. Pero hay un dato que juega para el otro lado. Lo que el fondo compró no era un cascarón, un nombre pegado a una fábrica de otro país. Era una planta viva de 144 años, todavía fabricando lo real. Y lo real vale más entero que hecho pedazos. ¿Qué van a hacer con eso? Está por verse. El marketing promete. La ingeniería decide. Y ahora también decide el dueño nuevo. Entonces, 3 preguntas. ¿Cuántas de las marcas que hoy son sinónimo de calidad van a seguir siéndolo cuando el que las controla ya no es el que las construyó? ¿Cuántas veces compraste un nombre por su historia sin saber que esa historia ya había cambiado de dueño? Y la más incómoda. Cuando el instrumento que mide la verdad pasa a manos de alguien que mide, sobre todo, la ganancia, ¿en quién vas a confiar para saber si lo que construyes está bien hecho? Starrett fue durante más de un siglo el patrón, la vara con la que se medía todo lo demás. Ojalá lo siga siendo. Pero si algo enseña esta historia es que la precisión no se hereda sola, se cuida o se pierde. No compres el logo, compra la ingeniería.